Ya me estoy conectando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo. William, buenas noches. Gracias por acompañarme. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Olivera? ¿Cómo van las cosas? Gracias por estar por acá. Luis, un saludo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van las cosas? Buenas noches, Celso, Marcos, buenas noches. Perdón, estoy moviendo la cámara para que... Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Karel, buenas noches. Daimier, buenas noches. Roxilene, buenas noches. Bamba también. Armando, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo. Alain, buenas noches. Estoy tratando de acomodar la cámara, así que disculpen un poquito los movimientos. Buenas noches. Roberto, buenas noches. Alain, saludos para ti también. Marcos, un saludo también para ti. Estoy esperando unos minutos para ya comenzar. Buenas noches. Ana María, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo vas? Buenas noches. Nelson, buenas noches. Estoy esperando ya unos minutos a ver cómo nos va hoy con la conexión. Los otros días, gracias a Dios, pudimos conversar un buen tramo sin que se cortara, ¿no? Todo es un poco variable. Todo bien, gracias Ana María, gracias por estar por acá. Ya en unos minutos vamos arrancando, estoy esperando que se conecten algunos amigos más. Hay varios temas que tocar. Sobre todo quiero un poco también, quiero referirme un poco a la polémica que se ha dado y sobre todo cómo está relacionado esto con las dinámicas de la oposición, que me parece que es por ahí, más que el careo y más que el dilema, me parece que lo importante también es que tiene que ver todo esto con la oposición y las dinámicas. Néstor, un saludo, buenas noches. Rebeca, a Claudio, ya te estoy viendo. Claudio está por acá un poco en recuperación, pero ya anda por acá. Así que por lo menos hoy sí voy a tener más facilidad para el asunto de los mensajes y poder interactuar con ustedes. Ayler, hola Ayler. Oye, Claudio, la punta de la mesa. Sí, para que no me esté. Aristides, ¿qué tal? Néstor, buenas noches. Buenas noches. Ya en breve ya empiezo ya hay un... Disculpen el movimiento de las cámaras, pero como esto todo es medio... Sí, ahí está bien ya. Ahí está bien. Como todo esto es un set medio improvisado, entonces pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya casi arrancamos ya. Iván, un saludo también. Karel, gracias, me alegro que se escuche bien. Esperemos que la conexión hoy sea aceptable. Joel también, un saludo. Eduardo, buenas noches Eduardo, un saludo para ti. Ya en unos segundos, ya en un minuto ya podemos arrancar, que ya hay algunos de ustedes, así que... Bueno, hay varios temas que quiero tocar, varios temas que quiero tocar y sobre todo, bueno, para arrancar nuevamente, agradecerles a quienes estuvieron ayer en el tuitazo en relación a los presos políticos. La situación de los presos sigue siendo crítica. La situación de Xiomara todavía es incierta, no hay un diagnóstico, por momentos empeora. Buenas noches Mercedes, buenas noches Nelson. Por momentos empeora, entonces todavía realmente es crítica su situación y no hay... hola, buenas noches Mercedes. Roberto también un saludo, buenas noches. Su situación es crítica y todavía no hay certeza de qué va a ocurrir con ella. Así que me parece que
Es importante que todo lo que se pueda apoyar en las redes, en mover la información, en enviarla a instituciones y sobre todo ahora mismo me parece que también es importante mandarlo quizás a algunas cancillerías de América Latina. Me parece que es importante mandarlo también a las oficinas de los legisladores cubanos americanos y otros legisladores también americanos. Hay un eurodiputado que hizo hace unas semanas atrás un video sobre Xiomara. Me parece que es importante que todo el que tenga posibilidad también de contactar, de enviar a direcciones de eurodiputados o personas o actores políticos que puedan influir. Me parece que es muy importante mover esa información porque, como les decía, hoy todavía no hay ninguna certidumbre qué va a pasar con Xiomara, con su salud, con su vida incluso. Y me parece que hay que tratar de mantener la mayor movilidad y divulgación posible. Bueno, gracias por estar por acá. Rodolfo, Joana Columbier también, gracias, un saludo. Bueno, quiero empezar ya hay algunos de ustedes, ya es la hora, así que quiero empezar con algunos de los temas. Perdón, como ustedes saben, como algunos de ustedes han seguido y han visto, se ha empezado a desatar una polémica desde hace unos días con el tema, de algunos de los puntos que hemos tocado, desde la plataforma del conductor Alex Otaola. Quiero tocar ese punto y después voy a enlazar eso con lo que hablemos de esto, algunos de los puntos que voy a tocar acá con respecto a eso, con la entrevista que se le hizo al secretario de Estado Mike Pompeo referente a Cuba, que me parece que hay unos puntos que ustedes van a ver que están bien enlazados. Entonces, arrancando, yo les quería mencionar lo siguiente. Algunos de ustedes recuerdan que hace aproximadamente un año, hace un poquitico más de un año, eso fue por abril, mayo, junio, abril-mayo del año pasado, del 2018. Se dio una fuerte polémica, en las redes sociales, cuando nosotros, después de algunos opositores internos y después de ir de aquí del interior de la oposición interna, después de ir al evento de la reunión de las Américas que se hizo en Lima, Perú, manifestamos algunas preocupaciones que teníamos con lo que había pasado en el evento respecto a la agenda, que realmente no habíamos tenido una agenda bien establecida, no habían existido contactos después de realmente pasar muchas vicisitudes para poder llegar a Lima. Tuvimos que tener un tiempo fuera del país para poder llegar, porque de lo contrario el régimen no nos hubiera dejado viajar. Entonces, después que llegamos allá, nos encontramos lamentablemente con que no había una agenda bien estructurada, no hubo reuniones con funcionarios de distintos países de América Latina. Hubo un encuentro con la persona que dirige USAID y Sullivan, de apellido también, el segundo al mando del Departamento de Estado, pero faltaron otros muchos eventos. Realmente nos sorprendió que no había organizado una agenda para nosotros. Incluso nos sorprendió también que con la visita de Mike Pence tampoco habíamos sido invitados a la oposición interna. En ese caso, la única representante, la única persona cubana que fue Rosa María Payá, representando Cuba Decide. Nosotros manifestamos realmente la sorpresa, las inquietudes que tuvimos con todo aquello que ocurrió, y algunas de esas inquietudes las hicimos públicas porque nos pareció que realmente era necesario que se supiera que habían cosas que no estaban funcionando bien. Sobre todo porque hay un elemento acá fundamental que estuvimos manifestando, y eso lo hicimos en público y en privado, que el régimen cubano está pendiente y lee todo lo que está pasando con la oposición, y el ver que realmente nosotros también no se nos había dado el papel que debemos jugar, pues eso constituye no solamente una pérdida en el protagonismo de nuestra actividad política, sino que el régimen lo toma y lo lee como una debilidad de la oposición. Y en ese sentido es como más rango de amplitud que tienen ellos para operar en contra de nosotros. Y en esa ocasión manifestamos que veíamos que
se había movido el foco de, de la acción, de la operación de la oposición cubana del centro de la isla a trabajos o eventos o reuniones en el exterior. Y que esa pérdida del protagonismo realmente nos preocupaba. Nos preocupaba porque significaba menos músculo de la oposición interna, significaba más espacio para el régimen para atacarnos, para irnos arriba. Y efectivamente, todo ese diagnóstico que nosotros dimos en aquel momento es lo que hemos ido viviendo en este año que ha pasado. De más está contarles a ustedes, porque se está viviendo, porque se está viendo por todas las noticias, la tremenda arremetida del régimen, cómo el régimen le ha ido arriba a activistas, cómo han salido muchísimos activistas del país por toda la presión que han recibido, la represión interna, el trabajo de acoso y hostigamiento a los activistas y a la familia. O sea, todo eso se ha venido incrementando y lamentablemente se cumplieron los pronósticos que nosotros estábamos dando en aquel momento. Cuando nosotros lanzamos aquello, en ese momento, como señal de alerta, e incluso lo lanzamos con el pedido, la convocatoria, de que se realizaran más debates públicos, que se mostrara más, se debatiera más la viabilidad de los proyectos, de las estrategias y sobre todo todas estas preocupaciones para que de alguna forma ese debate sirviera para reencauzar la lucha, para reencauzar estrategias. El resultado fue que un grupo de personas en aquel momento, personas que estaban en el círculo cercano o eran promotores de Cuba Decide y en el círculo cercano de Rosa María, como era Pardolazo, como era Liu Santiesteva, en aquel caso Danilo Maldonado, que hoy lamentablemente está preso por algunos problemas que ha tenido en Estados Unidos y de hecho creo que al final ha terminado como medio abandonado. Pero en ese sentido, todo este grupo salió en un ataques que se alejaron mucho de un debate político, de una discusión política, y se fueron a ofensas personales, a diatribas, a tergiversaciones. O sea, realmente se generó un escenario bastante enrarecido, bastante desagradable. Yo recuerdo a algunos de ustedes que están hoy acá en el live conversando con nosotros por interno, diciéndonos que qué pasaba, que cómo se podía controlar todo eso. Bueno, pues en ese momento, en vez de buscar el debate político que se estaba planteando, bueno, pues lo que apareció fue esa tropa de choque y se generó todo ese fanguero y todo ese nivel de ofensas. Realmente muy, muy lamentable. Eso ocurrió con el silencio de otros actores políticos que en vez de alguna forma, para mí, en mi opinión, se debió intervenir para tratar de aplacar toda aquella situación. Incluso medios de comunicación, en algunos casos fuimos vetados, lo he dicho otras veces en el mismo programa de Juan Manuel Cao, más nunca fuimos invitados. Sin embargo, todas estas otras personas tuvieron cancha para ir ahí y decir y hablar. Y todo esto generó un ambiente bastante, diría yo. Ha pasado el tiempo, un año después, un año y tanto después, bueno, hemos seguido nosotros con nuestro trabajo, las denuncias, nuestros programas de divulgación, el trabajo acá con la información. Y bueno, como saben ustedes, desde hace unos meses acá hemos tenido la posibilidad de podernos empezar a conectar a Internet. Y por supuesto, parte de nuestro trabajo es esta comunicación. Hemos empezado a hacer estos Facebook Live para establecer más interacción. Bueno, se fue un momento, ya estoy de regreso. Hemos empezado a interactuar mucho más con los Facebook Live y a contestar a toda esta interacción que me parece magnífica, me parece muy bien. Apenas ya hace unos días vuelve a aparecer algunas de estas personas a la carga. En este caso, Liu Santiesteban, que en aquel entonces llegó a hacer un video como de 45 minutos hablando a cámara, completamente desaforada, con insultos, con improperios, un lenguaje incluso para una mujer bastante altisonante y estridente. Resulta que hace unos días, bueno, vamos a ver cómo los va con la conexión. Ya se ha caído un par de veces, esperemos que se estabilice. Les decía que hace unos días Liu Santiesteban aparece en el programa de Alex Otaola
y nuevamente vuelve a la carga con toda esta línea que ya había seguido anteriormente. En el programa ella, primero quiero un poco contextualizar qué antecedentes ya había en el programa de Otaola. Como en el mes de enero, con todo esto de la campaña de las personas que estaban abogando por ir a votar no, y nosotros que abogábamos por no participar, por boicotear, yo participo en una... Bueno, no está bien la conexión, pero sigamos, vamos a tratar de avanzar. Les decía, el antecedente que había existido Paola había sido una entrevista que me había hecho en enero sobre este tema del boicot. La entrevista realmente transcurrió bien, creo que la interacción fue bastante aceptable, pero después en abril ocurre algo que yo no hice ninguna referencia, preferí dejar pasar eso. Y fue que en un viaje a Miami, donde yo tuve una entrevista con Jaime Bailey, creo que una entrevista bastante fluida, que se manejó bastante información, se colocaron puntos bastante importantes. Está un poco complicada la conexión, pero bueno, ir avanzando. Les decía que en abril, estando yo en un viaje a Miami, había hecho una entrevista con Jaime Bailey, la entrevista había quedado bastante fluida, bastante bien, se habían tocado buenos puntos. Y resulta que como en otras ocasiones, la seguridad, en ese caso, lanza una fotografía mía en uno de mis arrestos, específicamente en el año 2012, o sea, están lanzando una fotografía de hace 7 años, en la que yo aparezco. Perdón, está fatal la conexión. Vamos a seguir intentando y a tratar de movernos. Vamos a seguir intentando. Les decía que en ese momento que participo en el programa de Bailey, esa misma día por la noche o al otro día por la mañana, la seguridad del Estado empieza a mover en las redes sociales una foto que me habían tomado durante un arresto que había sido en el año 2012. O sea, 7 años después del arresto. Y les explico, yo creo que puse una nota en Facebook en ese momento, que ese arresto había sido después de una tremenda golpiza me habían dado frente a la sección 21, que es el cuartel de la seguridad del Estado, uno de los cuarteles principales de la seguridad del Estado, de lo que ellos llaman enfrentamiento. Me habían caído entre 10 y 15 personas, me habían dado una golpiza tremenda, me habían hinchado un ojo. Y yo había dicho que me declaraba en huelga de hambre, si no podía, huelga de hambre y sed, si no podía ver a mi padre y a mis... Bueno, no sé si intentar o tratar de apagar y volver a empezar, no sé, estoy tratando, vamos a ver qué puede pasar, porque evidentemente están cortando la señal, está diferente a lo que ocurre en otros días, ¿no? Pero bueno, sigo. Les decía que en esa ocasión y puse como condición que mis padres me pudieran ver. Al pasar 2-3 días, incluso mi padre fue con Ayler frente a la estación de policía y se apostó en una parada de la guagua. Bueno, al final ellos aceptan que mis padres me vean, yo depongo la huelga de hambre y sed, y cada vez que iba a comer, igual que cada vez que me iban a interrogar, me sacaban de la celda y me llevaban a un cuarto, donde evidentemente me hicieron fotografías, me hicieron videos y todo eso. Sigue ahí. Entonces, donde estaba, al final ellos han hecho toda esa foto y para tratar de desprestigiar y desmoralizar, revelan esa foto en ese momento como que fuera que yo había pactado con ellos o que yo era agente, este tipo de... Bueno, yo expliqué, puse un video incluso a mis padres en ese momento. Lamentablemente mi padre falleció 2 meses después de esa paliza y ese arresto. Él estaba en condiciones muy débiles. Pero bueno, ellos deciden proyectar esto. Yo puse el video de mis padres en aquella época, comentando lo que había pasado, mi madre dando el testimonio, mi padre en su estado de salud débil. Bueno, resulta que Alex Otaola, 3 días después, bueno, evidentemente la conexión está un poquito más mala de lo normal, ¿no? Pero bueno, seguimos. Extrañamente, 3 o 4 días después, Alex Otaola, en uno de sus programas, saca esta foto completamente fuera de contexto y no me acusa, pero sí lo maneja de forma sugerente y más bien hacia el cuestionamiento de qué hacía yo, que era extraño, todas estas cosas. Y hay un punto acá fundamental.
hay un punto fundamental que la acompaña de mostrar esta foto, que como les digo, no tenía nada que ver con el programa. Y en ese momento él dice que yo soy uno de los opositores que menos la seguridad del Estado molesta y que menos han sido arrestados. Lo cual todas las personas que siguen la dinámica acá dentro del país saben que es falsa. Eso es una alegación completamente falsa. Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces a mí me han arrestado y varios de esos arrestos han sido realmente muy violentos. Con la nariz partida, el tímpano partido, costillas partidas, huesos de la mano partidos, intento de fracturar el tobillo, las rodillas, que de hecho me he tenido que atender con ortopédicos allá en Miami. Gracias a Dios, algunos amigos, Lourdes está por acá, su papá con algunos amigos me han facilitado ir a ver a médicos. Y sin embargo, otra ola, yo no sé de dónde, saca y dice a un público, quizás muchos de ellos que desconocen lo que está pasando al interior, de que yo soy, y sugiere, tú sabes, es como un caso raro, ¿no? Una persona que apenas arrestan, aparece aquí en una foto, y eso realmente a mí me pareció un poco llamativo, pero preferí no decir absolutamente nada, preferí dejarlo a un lado para no desviar el trabajo. Porque ya estábamos acostumbrados a algunos ataques y como sé y como he visto que esta persona, Otaola, tiene sus relaciones con Pardolazo o amistades con Lucian Esteban, con todo este piquete, dije, bueno, es mejor dejar eso de lado. Pero ahora resulta que cuando arrancamos y empezamos nuevamente con estas directas, con estas interacciones, a hablar sobre la necesidad de un debate público, sobre las estrategias, o sea, todo este tipo de dinámica que se está estableciendo ahora muy rica, de discusión y debate, bueno, pues aparece nuevamente esta persona, Liu Esteban, ahora nuevamente en la plataforma de Otaola, que para ellos evidentemente es una plataforma donde tienen un alcance a un número de personas, y de las cosas que lanza, primero en el ambiente que lo lanza, no es en el ambiente este morboso de que te voy a decir un chisme, de que cuando realmente hablar de la oposición, hablar de la situación interna, requiere una seriedad, requiere una formalidad por el escenario interno que se vive, por la situación de total indefensión que tenemos nosotros y de exposición al régimen. Bueno, pues primero se montan en ese escenario morboso del chisme y que te voy a decir, y la música y el meneo. Y a partir de eso entonces empiezan a decir que bueno, que a mí me había quitado el gran, porque yo no trabajaba. Porque yo no trabajaba y a lo único que me dedicaba era a atacar a la oposición. Entonces, ayer sale Alex Otaola y dice, no, aquí en ningún momento se difamó, aquí en ningún momento se dijo nada en contra suyo, sino nada más se dio un criterio. No, usted me disculpa, pero usted está usando su plataforma para tergiversar una situación real, porque todo el mundo sabe que Estado de SAT lleva 9 años trabajando intensamente y no solamente recopilando, moviendo información, haciendo testimonio, sino siendo actores directos de muchas acciones. Y estando en el frente, estando ahí arriesgando, estando donde las cosas se ponen feas, donde la represión se pone cruda y ruda, incluso Ayler siendo mujer. Entonces todo eso lo hemos vivido nosotros como para que este individuo se aparezca fresco y emitiendo un criterio a miles de personas y tergiversando lo que está pasando. Entonces, a mí me parece y me preocupa que nuevamente, lejos de volverse a incentivar un debate político, lejos de incentivarse una dinámica que es necesaria, una discusión sobre las estrategias que estamos usando, sobre la viabilidad, sobre cómo ser más efectivos con el régimen, en vez de priorizar esa lógica, lo que veo de nuevo es que empieza a haber una arremetida para la descalificación personal. Y los otros días yo usé el término mierderismo y a Otaola le molestó, es lógico que le moleste. Pero lo que me refería, y le especifico nuevamente, no es solamente al morbo, a la prensa amarillista, me refería a la manipulación y a mentir. Y mezclar todo esto con los dimes y diretes del mundo del reggaetón, de muchas veces que se convierte, y discusiones banales y discusiones que apelan a instintos básicos, a crear conflictos, o sea, todo esto mezclado a mí me parece muy lamentable.
y mezclar la labor de la oposición y sobre todo el trabajo que se ha hecho, no solamente yo, sino desde el estado de SATS. A mí me parece realmente penoso hacer eso. Y lo otro que me parece penoso fue en la forma cuando habla como, bueno, estado de SATS, no sabía, me parece que Gorky, que por cierto, Gorky también quedó un poco disgustado, y no me lo ha dicho, lo ha dicho en varias partes, cuando él tuvo el incidente con aquellos reggaetoneros y fue al programa de Otaola. O sea, él se quejaba de la falta de profesionalidad de manejar aquello y cómo se intentaba de alguna forma quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces a mí me parece, y era parte también de otro comentario que hice los otros días, que la opinión pública sí es importante que ejerza presión sobre estos comunicadores, que la gente sepa que cuando tú empiezas a moverte con cierta moralidad, tiene un costo en lo moral. Independientemente que todo el trabajo que está haciendo de mostrar el desastre que hay dentro del país, un segmento que hace criticando a Díaz-Canel, que me parece perfecto, o sea, todo eso me parece muy bien. Pero si usted va a incursionar en su programa en temas que tienen que ver con política, que tienen que ver, sobre todo el tema que tiene que ver con la oposición interna, o usted se informa bien y usted incluso oye a todas las partes y preguntas, o usted mejor no emita criterios que sirvan para dañar a quienes estamos acá adentro peleando contra el régimen. Porque me parece que es muy lamentable tomar ese tipo de actitud. Y como le decía, no es primera vez. Cuando usted habló del tema de la foto, usted no se apegó a la verdad. Y usted y yo estamos conectados por WhatsApp. Usted me puede mandar un mensaje y me podía haber preguntado qué pasaba con aquella foto y no lo hizo. Usted prefirió emitir aquellos criterios sin fundamentos, y yo lo invito a que reflexione y lo invitaría también a que explique y ojalá que se sienta con la fuerza para pedir una disculpa por haber hecho aquel tipo de difamación. Ahora, lo que más me importa en todo esto es qué ocurre con el debate político, qué ocurre con un debate franco, con que desde la oposición nos sinceremos. ¿Qué ocurre con eso? ¿Y por qué en vez de ocurrir esto, lo que se vuelve parece es apelar a los improperios y a las ofensas? A mí me parece que eso es serio. A mí me parece que si Liu Santiesteban es parte del equipo de Cuba Decide, a mí me parece que quienes están llevando Cuba Decide deben tener una responsabilidad, en este caso Rosa María, que es la cara visible de Cuba Decide, y poner un freno. Aquella vez, en aquella ocasión, no lo puso. En aquella ocasión, personas de su círculo se lanzaron a todas esas ofensas. Ahora a mí me parece que es muy lamentable si vuelve a empezar a ocurrir, si comenzamos con este tipo de ataque, con este tipo de improperio. Creo que es muy lamentable. Yo en lo particular seguiré diciendo lo que pienso en estas directas, en los programas, en artículos. Seguiré manifestando mi preocupación por la situación que estamos enfrentando acá adentro, la necesidad de apoyo que tenemos en el apoyo en cuanto a tema político, en cuanto a recursos, en cuanto a medios, y aún más escuchando por donde se está tirando el régimen. Hace un momento escuchaba en el noticiero lo que estaban diciendo, y están hablando de apretar las tuercas, están hablando de que el régimen se va a trincherar, de que los comentarios que hizo Mike Pompeo no conoce la historia, no conoce la estirpe, no conoce la revolución. O sea, toda esta palabrería que al final todos sabemos que se manifiestan en más control y más represión. E incluso ellos lo están diciendo, no solamente van con más control y más represión contra la oposición, van con más control y más represión contra todos, contra los contrapropistas, contra los artistas, contra todo el mundo. Entonces me parece que ante el escenario que estamos viviendo, ante la situación que estamos viviendo, es muy importante que se priorice que realmente haya una discusión, un diálogo para encaminarnos y enfrentarnos con más efectividad al régimen, y no que se propicie que nuevamente se cree todo el fanguero y todo ese mierderismo para que realmente la oposición se haga inefectiva, se desmoralice y que se le ponga en bandeja de plata al régimen que nos aplaste. A mí me parece muy preocupante. De hecho, Alex Otaola me dijo que me invitaba a su programa y yo acepto su invitación. Espero que en algún momento pueda salir fuera de Cuba, y si el régimen me permite salir, estaré sentado frente a él cara a cara
para discutir estos temas y discutirlo con seriedad y con profundidad. Porque me parece que es un momento, como bien está diciendo por acá Mercedes, es un momento trascendental como para que actores que o no están empapados o lo están haciendo de mala fe, creen el tipo de ruido que se está intentando nuevamente crear. Yo creo que por ahí va parte de lo que quería decir en este tema, y quería ahora hablar de las declaraciones que lo veo muy relacionado con esto que estaba hablando, del momento que se está viviendo, de la represión del régimen, con las declaraciones que dio el secretario de Estado Mike Pompeo ayer en una entrevista que salió publicada en Diario de Cuba. Y hay una pregunta que a mí me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes. La pregunta dice: ¿está el pueblo cubano preparado para hacer todo lo posible por convencer, es la palabra que usan, o por lo menos la traducción, por convencer al régimen de que no puede continuar con su opresión, de que no puede seguir negando la libertad religiosa, ni realizando acciones para el exclusivo enriquecimiento de la clase dirigente mientras destruye la economía? Y yo creo que es importante señalar acá que honestamente no estamos en condiciones. Primero, al régimen es imposible de convencerlo, porque el régimen es un régimen tiránico que lo único que le interesa es mantener el poder. Entonces aquí no hay convencimiento. Lo que pudiera ocurrir es que el pueblo termine doblegando a ese régimen y tirando a esa tiranía. Pero para que nosotros estemos preparados para eso, perdón, se fue, pero bueno, hemos ido avanzando. Les decía que, en mi opinión, los cubanos no estamos preparados para esa batalla. Y de alguna forma está relacionado con lo que estaba mencionando anteriormente, porque aquella carta o aquel artículo, aquella nota que en el año 2018 precisamente alertaba sobre eso. Precisamente alertaba sobre la situación de abandono o de falta de capacidad que tenía la oposición, la necesidad de mucho más apoyo político y la arremetida del régimen. Y estamos hablando hace de un año y pico atrás. O sea, ahora la situación ha ido empeorando. Si la oposición, que somos los que estamos en la vanguardia, que somos los que nos estamos arriesgando, que somos los que asumimos un mayor... Aquí estamos. Le decía, si la oposición, que somos quienes estamos enfocados en esto, no tenemos creadas las condiciones, no estamos en condiciones de hacerlo, estamos en condiciones de bastante indefensión. Entonces el resto del pueblo cubano, por supuesto, lo está menos. Y en ese sentido me parece que es importante que se siga mandando el mensaje que necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo de la comunidad internacional y necesitamos más apoyo en medios y recursos. Hay algo fundamental. Hay muchas instituciones que intentan ayudar o tienen como propósito ayudar, pero las ayudas siguen siendo mover a opositores a talleres, a congresos. Señores, eso hace falta, y lo he repetido, pero hace falta ayuda para la lucha interna. Hace falta que nosotros podamos enfrentarnos y tengamos los medios y recursos para enfrentarnos al régimen. A parar quizás ya para empezar a contestar e interactuar con ustedes, y ahí en esa interacción sigo colocando parte de los puntos que estaba mencionando. Por cierto, este tema del enriquecimiento de los dirigentes y el resto de los ciudadanos ahora mismo están anunciando toda una serie de medidas de control de precios, de control del combustible, en el tema de los impuestos. O sea, hay una arremetida contra todo el pueblo cubano. En el sector que usted quiera, en ese sector van a arremeter contra usted. Ya, aquí estamos de vuelta. Voy a empezar a ver los comentarios y algunas preguntas de ustedes, a ver cómo nos va. Bueno, Arnaldo Escalona desde el principio dice, bueno, ¿y Cambio de Bola cuándo viene? Lo estamos esperando. Bueno, Cambio de Bola, discúlpenos, hemos estado enfermos. Primero yo estuve con dengue, Claudio ahora está con dengue. Dentro de todo eso hemos buscado los espacios para poder trabajar, pero se hace un poco difícil, pero pronto ya vamos a regresar al ritmo de los programas y sobre todo de Cambio de Bola, que sabemos que gusta mucho. Otra cosa que dice el mismo Arnaldo Escalona, dice mucho ego entre la oposición, señores, y él también plantea que la unión es la única forma. Pues bueno, el ego, hay algo que yo creo que es importante. El ego existe y eso es inevitable, pero no es que la exposición pública ayuda a moldear no solamente el ego, sino otras muchas cosas.
como la viabilidad de los proyectos, como cuál es el posicionamiento de cada cual, si de momento no puede haber una sombrilla para todo el mundo y de momento hay 2 o 3 agrupaciones, bueno, la gente desde fuera puede decir yo apuesto por la 1, la otra por la agrupación 2 o por la 3, o sea, la exposición, la discusión, el debate para mí me parece, o sea, yo opino que es fundamental. Bueno, ya estamos por acá. Le decía que el debate es fundamental, el debate es fundamental para la exposición, ayuda muchísimo. Roberto San Martín dice, ¿qué se necesita para unir a la oposición interna? Bueno, ese es el tema. Primero me parece y lo he explicado otras veces, toda la oposición interna no se puede unir, como mismo no se unieron todos los actores políticos o todos los actores en la guerra de independencia, ni en ningún momento se une todo el mundo, eso es imposible, pero sí nos podemos unir ciertos sectores. Pero primero hay algunos que ya estamos unidos, hay algunos que trabajamos y coordinamos. Pero para que aumente el grupo, me parece que uno de los puntos principales es precisamente esto, que nos sinceremos en el debate, que haya más apertura, que ustedes mismos desde el exterior, ciertas organizaciones no empujen a su gente o a sus colaboradores acá hacia una dirección y otra agrupación hacia otro. O sea, esto no es solamente un conflicto o no es una problemática al interior de la isla. Importa mucho cómo se interactúa al exterior. Quiénes son las organizaciones que tienen contacto con algunos acá y quiénes son también las organizaciones o los grupos que ayudan monetariamente también a las personas que... Está fatal la conexión, pero seguimos, vamos poco a poco avanzando. ¿Y quiénes son los grupos que también, la contraparte del lado de allá, que apoya a los grupos que están acá? O sea, la ecuación es mucho más compleja que nada más, digamos, los distintos grupos que estamos acá. El escenario es más complejo. Y por eso, repito, uno de los puntos que yo creo que acá hay que hacer es más exposición, es más discusión, es más rendición de cuenta a la opinión pública. Claudio. Rebeca Césped dice que Otaola debería estar aquí en ese show y que también en el show de Otaola ella se percató de que había más gente en contra de lo que están diciendo ellos que a favor. Okay. Ayler dice, como en el tema de la unidad, dice, los que tienen que estar unidos lo están. ¿Qué más? Ernesto Eduardo Dobarganes dice, es una característica de la democracia que la gente se... Por acá hay alguien que me está preguntando, Ulises Hidalgo, pregunta si Cubacel pertenece al régimen. Sí, claro, Cubacel es una compañía de régimen. Eso quien primero lo plantea es Aristides Fernández, que Okay. dice que Otaola promociona la agencia castrista Cubacel y la recarga en Nauta. Entonces, bueno, Elena Millares dice, la problemática cubana es muy seria para creerle a programas de chisme de farándula y pregunta si Liu era opositor en Cuba. No, yo que sepa, Liu no era opositor en Cuba, no desconozco. Pero incluso, aunque alguien haya sido opositor dentro de la isla, me parece que ya cuando va al exilio no debe interactuar de la forma que lo está haciendo. No debe entrar en este tipo de ataques. Hay que ver, señores, hay que ver el video que hizo Liu el año pasado, de 45 minutos mirando a cámara ofendiéndome. Ese video definitivamente es delirante. No entiendo cómo una persona que tiene ese tipo de comportamiento luego puede pasar por canales de televisión, puede hablar y que eso se permita. Realmente eso es muy dañino, eso causa fricciones y problemas tremendos y creo que tiene que haber un poco más de responsabilidad cuando se está analizando el escenario que se está viviendo y la difícil situación que se está viviendo dentro de Cuba. Esa es mi opinión muy personal. Arnaldo Escalona tiene una frase, yo quisiera que tú hablaras de eso. Sí, dime. Dice, toda lucha interna y externa es válida. Claro que toda lucha interna y externa es válida, por supuesto. Todos somos cubanos y todos queremos esta tierra libre. Más efectividad es necesario que haya una coordinación, es necesario que haya ciertos acuerdos, es necesario que exista como una especie de código de ética también. ¿Qué se puede hacer en público? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué términos puede usar? Yo creo que aquí hay varios escalones que ascender para que se pueda realmente lograr mucho más efectividad. Bueno, aquí vamos. Hay otra pregunta, Claudio. Mientras no exista, Whitney Lore, mientras no exista un consenso o acuerdo con un plan de acción y tácticas y estrategias a seguir, tendremos 60 años más de tiranía. Bueno, yo no soy tan pesimista. Yo pienso que no vamos a derrocar al régimen, pero sí hace falta ciertas estrategias en común. Y uno de los puntos que me parece que es fundamental,
y lo he repetido muchas veces, es el tema de la información, la comunicación con el pueblo cubano. Y aquí quiero mencionar una frase que dice Mike Pompeo, para seguir un poco en esta dinámica. Dice Mike Pompeo: cuando el pueblo cubano redoble sus esfuerzos y el mundo apoye sus acciones, tengo gran confianza en que la situación cambiará. Para que el pueblo cubano redoble sus esfuerzos, tiene que haber ayuda al pueblo cubano. Y lo digo sin ningún tipo de sonrojo, como mismo los venezolanos están diciendo, nosotros solos no podemos. Los venezolanos han dicho, nosotros solos no podemos, y el mundo lo ha aceptado, y el mundo lo ha apoyado. Entonces, ¿por qué cuando nosotros decimos también los cubanos solos no podemos, no existe todo ese apoyo, no existe todo ese foco? Yo no tengo duda de que nosotros vamos a tirar a este régimen. Yo no tengo duda de que el pueblo cubano, porque se ve en la calle, cuando uno lo habla con las personas, está harto y cansado de este desastre, pero tampoco tengo duda de que necesitamos mucho más apoyo. De lo contrario, va a ser muy difícil, porque los activistas, y para hacer cualquier tipo de lucha cívica no violenta o de cualquier tipo, se necesita realmente muchos medios y recursos, y eso no lo estamos teniendo, señores. Ni siquiera la comunicación. Nosotros no podemos llegar a miles y miles de cubanos con nuestro mensaje, con nuestro discurso, con nuestra proyección. Entonces, el régimen, por otra parte... A ver, voy a hacer un comentario. Por acá decía Gladys que hay una disparidad entre el acceso a las redes sociales y a los medios y a la difusión de las personas que están fuera de la isla y los que estamos dentro. Eso es muy cierto. Y en ese mismo sentido, me parece que hay que mantener cierta ética, que era lo que yo decía ahorita. De lo contrario, pasa este desbalance. Y si sobre todo no hay buenas intenciones, bueno, eso hace la situación un poco más crítica. Es importante que exista una presión moral desde las redes, desde los medios, desde las redes, sobre todo la opinión pública, los medios de comunicación, para que ciertas cosas no se hagan. Eso es lo que yo creo. Me parece que tiene que haber cierta ética en todo esto para que ciertas cosas no se hagan. Para que alguien no se sienta con la libertad de los ataques personales, de las ofensas, y dice, lo voy a hacer porque al final de la jornada no tiene ninguna consecuencia y logro imponerme. Me parece que eso es fatal. Me parece que cualquier discusión que vaya a haber, y incluso algunos puntos se pueden manejar en forma privada. Pero las discusiones políticas, que sí no tienen ningún problema que sean públicas, me parece que tienen que tener cierta ética y apegarse a la verdad, que en este caso es lo que no ha ocurrido. Claudio. A ver, Claudio. No hagas nada. Bueno, vamos, Claudio. La conexión ha estado hoy fatal, pero bueno, vamos poco a poco ahí navegando, vamos navegando poco a poco. Después ayúdennos a compartirlo cuando termine el live, para que por lo menos se pueda ver un poco más, porque realmente ha estado un poco complicada la conexión. Dice, bueno, Giovanni Jiménez dice, Estado de SAT es un espacio de debate y formación cívica. No se propone ser una organización política, no al menos en su planteamiento original. Desde esta posición ha logrado muchos logros meritorios. Bueno, Estado de SAT ha ido, Giovanni, evolucionando. En un momento era el espacio físico y de discusión. Ahora estamos principalmente trabajando como una especie de think tank y activismo político, pero también formamos parte del Foro por los Derechos y Libertades como activistas, y hemos estado trabajando en campaña como la de Todos Marchamos, la de Cuba Boicot. O sea, hemos organizado varias campañas en común. De hecho, sería importante, porque hay un momento en que este individuo como cuestiona lo que se está haciendo, y Luis Atesteva también decía que no estamos haciendo nada. Bueno, yo los invito a que consulten la página, vean el trabajo que se ha hecho durante estos 9 años, y ahora, hoy en día, uno de los principales objetivos, bueno, sigue fatal, pero bueno, seguimos avanzando. Y perdí un poco el hilo de lo que le estaba... Estado de SAT como un espacio de debate. Exactamente. Y bueno, durante todos estos años hemos hecho todo ese trabajo y por supuesto seguiremos avanzando en esa línea también. Joandri Macías dice, Antonio, ¿crees que una intervención de la US Army sea la vía para que tengamos libertad y democracia? Inmediatamente Gutiérrez José dice, yo creo que si no hay una intervención militar armada en Cuba no va a pasar nada. Miren a Venezuela, el pueblo en las calles, los muertos se cuentan por miles y nada ha pasado.
Bueno, el tema acá es el siguiente. Yo creo que hay como equipos distintas etapas. Me parece que lo fundamental es que el pueblo cubano empieza a mostrar su músculo, la oposición muestre su músculo y ver qué ocurre. Si el régimen se extralimita y si el régimen masacra y si el régimen empieza a aplastarnos, bueno, ya ahí evidentemente tendrá que ocurrir tomarse otra medida. Me imagino que la comunidad internacional no permita que vaya a ocurrir hechos que se desborden. Pero nadie va a tampoco intervenir, ni nadie va a tomar acciones más fuertes si no hay acciones internas, si la oposición no está mostrando el músculo, si el pueblo no está desobedeciendo y en rebeldía contra el régimen. Entonces hay pasos que tienen que ocurrir. Y me parece que lo principal acá es que nosotros empecemos a empujar, nosotros como oposición, como vanguardia en la sociedad, al resto de los cubanos a decirles, vámonos por aquí, esta es nuestra vía para terminar con el régimen. Pero en ese sentido nosotros tenemos que tener poder, nosotros tenemos que tener músculo. Y es ahí lo que yo creo que está faltando. Ahora mismo se están aplicando sanciones, que eso está magnífico. Creo que faltan aún más sanciones. Sanciones con nombres y apellidos, por ejemplo. Creo que el régimen tiene que darse cuenta que no tiene futuro. Pero una vez que el régimen se da cuenta que no tiene futuro, y lo está haciendo ya, preventivamente se está girando contra nosotros para aplastarnos, contra la oposición para aplastarnos. Entonces nosotros tenemos que tener capacidad de reacción, nosotros tenemos que tener cómo enfrentarnos al régimen. Y eso hay muchas formas de hacerlo, algunas más públicas, otras menos, pero tenemos que tener esa capacidad. Y en ese sentido es nuestra queja, no la tenemos. Félix Llerena de Cuba dice, yo he visto que si hay unidad en temas como presos políticos y denuncias, me pareció muy bien que el apoyo de Estado de SAR y Unpacu sobre Xiomara de las Mercedes y Aymara Nieto. Yo creo que hay puntos que son básicos y el tema de los presos políticos, como bien dice Félix, es un elemento aquí fundamental. Tenemos que lograr sacar a esos hombres y mujeres de la cárcel. El régimen ahora mismo acaba de hacer un indulto y apenas con motivos políticos relacionados con temas políticos. El resto de los presos están ahí. Y me parece que este tema es uno de los temas fundamentales y que deben ser prioridad. Tenemos que movernos y tenemos que buscar a todos los actores, legisladores cubanos americanos, otros legisladores que no sean cubanos americanos, la OEA, cancillerías de América Latina, cancillerías de Europa, que empiecen a manifestarse en cuanto a la situación de los presos políticos cubanos. Tremenda la conexión, está pésima, pero bueno, seguimos. La OEA reconoce un listado de presos venezolanos y sin embargo no reconoce un listado de presos cubanos. Me parece que para eso debe servir las acciones en la arena internacional, no para tirarnos fotos, no para salir en una portada de periódico o en una revista portal. Me parece que lo importante es que cuando se haga esa tarea internacional, ese trabajo internacional, se tenga resultados en las manos, como por ejemplo la Cancillería chilena reconoció y va a abogar por tal número de presos, o la Cancillería chilena se compromete a recibir en su embajada a opositores cubanos. Me parece que ese es el sentido, porque ¿qué sentido tiene que yo vaya y visite y me haga una foto y chao? Eso para mí al final no conlleva. Bueno, sigue esto, en un rato vamos parando, pero bueno, por lo menos hemos avanzado. Entonces les decía que la tarea en la arena internacional es precisamente más exposición de los presos, más exposición de la oposición interna y más apoyo y protección para quienes estamos acá adentro. Yo creo que eso es fundamental. Y el tema de los presos, efectivamente, ese debe ser un tema prioritario y un tema que nos une a todos. Es un tema muy fácil en ese sentido. Giovanni Jiménez dice, creo que una intervención militar extranjera es implanteable en nuestro contexto. Depende, Giovanni, yo creo que eso va a depender mucho de lo que ocurra en el escenario interno. Si en el momento del régimen, nosotros, la oposición y el pueblo empiezan a desobedecer, a lanzarse, hay protestas, hay todo este tipo de cosas y el régimen, les decía, y el régimen nos aplasta, se les va la mano, comete una masacre. Bueno, evidentemente eso puede empujar a que la comunidad internacional tome acciones distintas. Entonces, yo creo que el escenario futuro cubano no se sabe cuál es. El régimen no ha mostrado hasta ahora absolutamente ningún interés, ninguna voluntad política de empezar a democratizar el país y eso evidentemente va creando las condiciones para que al final
no sea nada agradable, y es lo que nosotros estamos percibiendo desde hace rato. Tatiana Fernández, en el programa de 24 horas por aniversario de Otaola, le estuve mencionando desde las 4 de la mañana que se pronunciara por el arresto de los pastores maestros cubanos, y jamás lo hizo. Y Armando Agé dice, pretender en beneficio de la libertad de Cuba, promoviendo empresas de la dictadura y difamando de la oposición interna para ganar like, es de una desfachatez descomunal y una falta de respeto inaceptable al sufrimiento del pueblo cubano. Okay. Ernesto Escalona dice, triste lo que vive Urquiola hoy en nuestro país. Gutiérrez José dice, a mi manera de ver la situación en Cuba, creo que una intervención militar es la solución. Nelson Taylor Sol dice, les propongo emplazar al gobierno canadiense en carta abierta. La iglesia de Santa Rita está a 200 metros de la embajada canadiense, la cual no solo guarda silencio, sino que además es cómplice. Okay. Es cómplice. Trudeau y Freeland, la canciller, no cesan de apuntalar y legitimar al régimen mientras se les dan de feministas y pro derechos humanos. Por acá hay una pregunta, dice Raúl Almanza. Rodiles, ¿qué usted cree de los GRAM? Mire, hay distintos tipos de ayuda, por supuesto. Evidentemente, quienes estamos acá adentro no tenemos ninguna forma de poder tener recursos para vivir. En mi caso particular, yo, por ejemplo, arranqué estado de SAT un tiempo. Lo pude hacer porque yo disponía de algunos recursos y mis padres pusieron a mi disposición su casa, que es este lugar donde hacemos el trabajo, y eso me permitió durante un tiempo poder desarrollar nuestro trabajo. Pero llega un momento que, como toda la vida, se acaba tu recurso, se acaba tu capital, y el régimen te va cerrando todas las puertas. Entonces, los recursos y el capital y la ayuda es necesario, pero me parece que tiene que ser que los grupos que vengan a ayudar acepten cuáles son las condiciones que nosotros tenemos acá y se apoyen la dirección que nosotros necesitamos, o que esos recursos lleguen directamente a los grupos acá y que no sean manejados con otras agendas desde el exterior. Eso evidentemente causa sus conflictos algunas veces. Hay distintas visiones de las personas que están fuera en estos grupos, en estas ONG, en distintos países, y nosotros. Entonces, creo que este es un tema que tampoco se puede hablar con toda la apertura, porque evidentemente el régimen incluso tiene codificado penas para cualquier individuo que reciba alguna ayuda del exterior. O sea, todo esto evidentemente es en un escenario bastante adverso que se está dando. Por acá hay una persona que me dice, Rodiles, además de estas directas, ¿qué estás proponiendo? Esto lo dice Amarilis. Bueno, Amarilis, nosotros las directas es para la interacción, pero nosotros estamos haciendo desde hace años un trabajo que tiene que ver con, primero, exponer toda la realidad cubana en distintos aspectos. Tiene que ver con las denuncias de la represión, tiene que ver con violaciones de derechos humanos, tiene que ver también con análisis político de lo que está pasando acá, análisis en cuestiones económicas. Hace poco hicimos todo un programa que es nuestra propuesta para un proceso de transición. Nosotros hemos participado también haciendo activismo en las calles, protestas en las calles, y sobre todo tratar de pasarle a los cubanos, a nuestros colegas, a nuestros compatriotas en la calle, la información. Ese es parte del trabajo que ha hecho Estado de SAT durante 9 años. Te invito a que consultes nuestro canal de YouTube. Ahí tienes diversos videos. Acá en nuestro espacio, cuando la seguridad del Estado lo dejaba, se hicieron exposiciones, se hicieron muestras de cine independiente, se hacían debates, conferencias de prensa. Por ejemplo, cuando el proceso del deshielo, acá en Estado de SAT hicimos varias conferencias de prensa de lo que creíamos sobre ese proceso. O sea, el trabajo de nosotros lo puede ver. Llevamos 9 años, ha sido un trabajo bastante intenso. Tratando siempre también de ser muy discreto con el tema de los activistas, porque nos parece que tenemos que tener una responsabilidad con la seguridad de los activistas y las personas que trabajan con nosotros. Sabemos que el régimen es violento, sabemos que el régimen, los activistas están en condiciones de indefensión frente al régimen, y en ese sentido sentimos también la responsabilidad de cuidar a las personas que trabajan con nosotros. Y en el caso de los presos tratamos también de exponer lo más posible esa situación. Entonces eso es someramente el trabajo que estamos haciendo y nuestras propuestas también. ¿Quién maneja
Dice Tatiana Fernández, ¿quién maneja a dónde se queda esa ayuda? Bueno, Tatiana, hay diversas organizaciones que lamentablemente muchas veces, como te decía, las agendas de esas organizaciones, en mi opinión, no están completamente aterrizadas en cuáles son las necesidades imperiosas que tenemos nosotros. Y en el caso nuestro, había una organización que nos ayudaba con recursos y ha habido discrepancias por nuestros posicionamientos, por nuestros señalamientos públicos y bueno, decidieron no continuar con esa ayuda. Esa era parte del Youth Santiesteban cuando fue al programa de Otaola, del chisme que traía. Realmente no es ningún chisme, es algo que hemos estado en los últimos tiempos diciendo públicamente e incluso manifestando nuestro desacuerdo con varias visiones que hay en referencia a cómo manejar recursos y ayudas que tienen que ver con la lucha por la libertad de Cuba. A mí me parece que hace falta mucho más apoyo, lo repito cualquier cantidad de veces, al trabajo que se hace internamente acá en la isla. Claudio. Karel Alejandro Ortiz Valdés dice, creo que la opinión internacional perdió la confianza en la oposición cubana cuando se formó el mierdero, como tú dices, cuando se vio la gran desunión. Bueno, en fin, no me leas ese comentario, ¿qué voy a decir? Lamentablemente hay momentos donde se forman conflictos, pero yo no creo para nada tampoco que estamos en un momento de grandes conflictos. Me parece que el mapa político está bastante bien definido, personas que tienen distintas posiciones y creo que lo que hace falta es quizás buscar algunos consensos básicos como este tema de los presos políticos y ampliar quizás los grupos más afines. Pero como les decía, a mí me parece que siempre el mapa político va a ser variado, eso me parece que es inevitable. Es muy difícil que una sociedad también tan atomizada, producto de 60 años de totalitarismo, todo el mundo esté de acuerdo. Es que eso no pasa ni en Estados Unidos. En el mismo Partido Demócrata ahora, ¿cuántos candidatos hay? Hay más de 20 candidatos. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Que toda la oposición tiene que estar completamente monolítica en una línea? Me parece que esa visión no es la real y no sería la correcta. Me parece que es mucho más sensato que hayan 2, 3 grupos o 3 cúmulos de grupos y que puedan existir consensos en conjunto, ¿no? Félix Llerena dice, Rodiles, ¿no estás considerando formar un partido político? Para formar un partido político realmente necesitamos una membresía, lo cual implica un número de personas que pertenezcan al partido y se necesita poder establecer una estructura. Y hoy en día, en las condiciones que estamos aquí, en la oposición, acá adentro, eso realmente todavía no es viable. Será, pero me parece que tenemos que ganar mucho más músculo desde el activismo para entonces poder llegar a la formación de partidos políticos. A mí no me gustaría decir que tengo un partido político cuando realmente no podemos tener esa estructura, no podemos tener esa capacidad de acción en la sociedad. Entonces me parece que hay que ir por paso y no levantar falsas expectativas tampoco. Levantar falsas expectativas puede ser complicado porque puede lanzar el mensaje de que estamos en un estadio cuando realmente no estamos ahí. Entonces creo que en todo esto hay que ser mesurado y tener sentido común. Claro. A ver por acá. Dice Alejandro Alejo, el mundo no va a gritar mientras no vean al pueblo gritando con fuerzas y en masas. Sé que esto es difícil, pero es la realidad. Alejandro, evidentemente tienes razón. Y es por eso que nosotros estamos diciendo necesitamos apoyo a la oposición interna, porque la oposición interna es la avanzada. Y si la oposición interna no tenemos los mecanismos y la posibilidad y los medios para poder articularnos y llegar a miles de ciudadanos, pues este tipo de acciones que tú estás mencionando, nunca van a ocurrir. Entonces, me parece que todo esto, como dice, no puedes poner la carreta delante de los bueyes, tiene que tener el orden que toca. Claudio. Esta es una pregunta que yo te hago a ti ahora. Okay. ¿Crees tú que de alguna manera el caso de Venezuela sigue opacando el caso de Cuba? En cuanto a... bueno, sí, evidentemente ahora incluso, y es muy lamentable desde mi perspectiva, se hable de sanciones con respecto a Cuba por las acciones que está tomando en Venezuela. A mí me parece que el régimen cubano ha cometido suficientemente abusos y violaciones a los derechos humanos y de todo como para que esté incluso por encima del régimen venezolano.
No entiendo bien por qué la administración norteamericana está planteando ese punto de esa forma. A mí me parece que el régimen cubano, como se sabe, y como ellos mismos lo han dicho, como lo ha dicho Elliot Abrams hace unos días, es el sistema nervioso central de lo que hay en Venezuela y a la vez es el que dirige acá en Cuba, quien tiene los controles en Cuba. Entonces me parece que tiene méritos negativos suficientes como para que sea prioridad terminar con este régimen. A ver, por acá. Dice, parece que a Rodríguez no le gusta mi propuesta de emplazar al gobierno canadiense. Nelson, realmente, por supuesto que es posible emplazar a cualquier gobierno. Lamentablemente el gobierno canadiense ha sido de los gobiernos más permisivos con el régimen cubano. Claro que se puede mandar una carta y claro que se puede preguntar por el tema de los presos políticos. Creo que es una iniciativa, quizás desde varios grupos, hacer una carta solicitando la intervención de distintos gobiernos. Creo que es una buena idea y en ese sentido no solamente incluyendo al canadiense, sino algunos gobiernos de la región. Yo creo que puede ser algo en este momento muy necesario. Yo creo que puede ser. Joandre Macías dice, cuando yo estaba en la universidad, yo y algunos de mis compañeros hacíamos protestas y manifestaciones hasta que poco a poco nos fueron votando acusándonos de disidentes. Todo lo hacíamos en nombre de Somos Más. Ahora le he perdido un poco la fe al movimiento, pero nunca a la oposición. Entonces, ¿qué argumentos, Ernesto Eduardo Dobarganes, qué argumentos tienes en contra de un bloqueo naval a Cuba que desarticularía a ambas dictaduras, la cubana y venezolana? Bueno, lo que pasa, ¿cuál es el nombre, perdón? Ernesto Eduardo. Ernesto, lo que pasa es que realmente acciones de esa magnitud se toman cuando hay situaciones completamente críticas. Realmente todavía el régimen cubano tiene control de la situación interna y objetivamente ese tipo de escenario que tú estás planteando generalmente no pasa así. Me parece, como decía, que primero hay que probar los pasos que pudieran funcionar y que no se han probado, como es que realmente el pueblo pueda lanzarse en protestas, en manifestaciones. Y como decía, si ya el régimen toma medidas de violencia extrema, bueno, evidentemente tendrán que haber respuestas también extremas a esas acciones del régimen. Bueno, yo creo que quizás vamos a ir cerrando ya, Claudio. Dice por acá... El problema cubano es más grave que el caso venezolano, porque en Cuba la dictadura tuvo mucho más tiempo y se cristalizó y se apagó mucho más el civismo. Los momentos son distintos. En el caso nosotros, acá en Cuba, el régimen arrasó con toda la estructura social, arrasó con todas las instituciones, arrasó con grupos políticos, arrasó con todo. En Venezuela ellos todavía tienen resquicios o tienen todavía algunos espacios para democráticos, muy poco. El régimen el régimen de Maduro ha ido aplastando todo, pero todavía le quedan instituciones como partidos políticos, la Asamblea Nacional, y eso permite una dinámica distinta. En nuestro caso necesitamos rehacer todo desde cero, que es mucho más complejo. Esta pregunta puede ser buena para cerrar. Dice Ernesto Torres, la oposición necesita más apoyo. ¿Qué se puede hacer para apoyar? Bueno, hay distintos ángulos de apoyo o distintos vías de apoyar. Uno es el aspecto político. Me parece que en el tema político la oposición necesita mucho más exposición en la arena internacional, ser tomada en cuenta como los actores que somos, como los futuros actores para la Cuba democrática. Eso es fundamental. Y en el tema de medios y recursos me parece que lejos de seguir hay veces con tantas invitaciones y tantos congresos, deben llegar más recursos acá. El tema de la comunicación es fundamental, me parece, lo he dicho varias veces, es necesario que exista un canal de comunicación, ya sea por un internet libre o ya sea porque Radio y TV Martí empiecen a funcionar y nosotros tengamos más interacción con la producción de los materiales que hay allá. O sea, el tema de las comunicaciones también es otro tema fundamental. Claudio. Félix Llerena Cuba dice, Antonio, el eurodiputado Herman Tersch
por Vox me ha dicho que va a trabajar para eliminar el acuerdo de diálogo político Unión Europea-Cuba. Por favor, escriban para recoger varias firmas de la oposición en una carta a Europa. Un saludo. Ok, está bien. Bueno, yo creo que voy cerrando. Les recuerdo nuevamente, todos los que quieran apoyar nuestro trabajo pueden visitar la página de estado de sat.com. Ahí hay una tecla y pueden hacer alguna colaboración. Cualquier cantidad que hagan es muy bienvenida. Lo necesitamos para todo el trabajo que estamos haciendo, los programas de edición, para la distribución, para todo se necesita, para las conexiones a internet, para todo se necesita tener algunos recursos y realmente se lo agradecemos mucho. Déjeme ver si hay por acá. Dice Acela, muy valientes hermanos, magnífico programa, gracias. Rebeca, un saludo para ti también. Violeta de la Uz, gracias. Alejandro Alejo, el trabajo en la isla es muy difícil, pero lo mismo en otros regímenes dictatoriales, seguro Alejandro, y hay que buscar las vías de cómo evadir esos controles, pero esa evasión requiere inventiva y requiere medios para poder trabajar. Gracias Alejandro por estar por acá, disfruto este debate. Hernando Escalona, muchas gracias también. Alejandro Alejo, Mercedes, gracias Mercedes, un abrazo para ti. Giovanni, gracias también, un abrazo por estar siempre por acá con nosotros. Ernesto también un saludo. Peter, un saludo. Un saludo para ti. Hace falta video documental, la gente quiere ver, no oír, seguro. Por eso estamos enfocados en el trabajo audiovisual y trataremos de ir ampliando el espectro como has dicho en otras ocasiones.